Hoy en día no tiene mucho sentido programar ignorando la IA, más allá de que te guste programar y lo quieras hacer como un hobby porque te divierte y te entretiene, que también es lícito, por supuesto. Sin embargo, con R, que es un lenguaje de programación muy de nicho, de análisis de datos, a veces se cometen ciertos errores muy típicos que la IA también nos va a trasladar a nuestro código en caso de que le digamos, hazme un código que haya tal cosa. Yo siempre os voy a recomendar que tengáis unas instrucciones muy claras en un punto MD, que siempre se las digáis al empezar un proyecto, cada uno que se lo organice como quiera, más allá de que hay algunas formas más eficientes de organizarse que otra. Entonces aquí os traigo 5 errores a corregirle a la IA, pero que no tenemos por qué corregirle si desde un principio le damos las instrucciones correctas para que no nos líe lo que nos suele liar en este sentido. Entonces, ¿qué pasa con R? Que es un lenguaje de análisis de datos y que se utiliza en muchas industrias en las que no se suele programar mucho. Entonces, si hay alguien que está estudiando medicina o biología y de repente necesita utilizar R, pues es complicado que se ponga a estudiarse todas las buenas prácticas de R, tal. Directamente aprende lo básico para sacar un proyecto. Entonces, se ha llenado también internet de algunas prácticas un poquito extrañas que, como digo, luego se pueden trasladar a nuestro código aunque utilicemos la IA. Entonces, lo primero de todo que nos vamos a encontrar, algo que a mí me da mucha rabia personalmente, es el tema de las secciones. Si nosotros estamos en RStudio escribiendo el código que sea por aquí, yo siempre os recomiendo generar secciones. Con Command Shift R en caso de que tengáis un Mac o Control Shift R en caso de que sea un Windows, aquí escribís una sección y ponéis sección. Y como veis es una almohadilla, un espacio, el nombre de la sección y luego un montón de guiones. Y os la pone automáticamente. Sin embargo, si le decís a Claude o a ChatGPT o al que sea que os haga un código, al menos cuando estamos publicando el vídeo y con los modelos que yo he probado, te van a generar unas secciones que no son así, sino que tienen una pinta más parecida a esta. Y esto es una castaña, porque claro, tú imagínate que tienes un montón de secciones así. Vamos a duplicarlas. Y esta me la elimino. Esto que tienes aquí es un selector de secciones. Y si te has creado las secciones tal que así, o con los espacios, por aquí, por ejemplo, da igual, no te lo va a reconocer como una sección. Lo que estás viendo aquí son secciones sin título, porque lo que reconoce como sección es esto, 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 entonces es un desastre. Sin embargo, si vuelvo para atrás y generamos secciones así, y generas todas las que tú quieras, aparte de que vas a tener esto para comprimir todo lo que hay dentro de la sección, vas a tener este selector de aquí. Y en este caso, pues ponemos, por ejemplo, sección 2, sección 3, sección 4, lo que queramos. Y ya las vamos a tener por aquí mucho más ordenadas. Por eso, siempre hay que especificar o corregirle después, en caso de que eso se nos haya pasado, que nos genere las secciones como es debido. Segundo, los espacios y unas tabulaciones y demás un poquito raras. De hecho, esto os lo traigo de otro vídeo que directamente vamos a publicar dentro de poquito, pero que si le pides que te genere algunas variables las va a hacer así. Y esto pues queda como muy ordenadito porque tienes aquí tus variables con muchos espacios por aquí y luego todo alineado, la definición de la variable, luego un numerito y demás, y luego, como siempre, pues un comentario que siempre mete comentarios por todas partes, que no están de más, ¿eh? Eso sí. Esto no es que esté bien ni que esté mal. Sí que es cierto que para algunas cosas te puede venir bien, sobre todo si lo quieres ver más claro y demás, pero luego a la hora de la verdad, cuando quieras modificar algunas cosas, esto suele ser más caótico. Y meter aquí espacios que tampoco aportan mucho no es del todo recomendable. Ojo, esto no es algo de si haces esto es que tu código está mal. O sea, lo de las secciones, por ejemplo, es que clama al cielo. Esto ya es más incluso medio cuestión de manía de cada uno y demás. Y también depende de cómo programéis vosotros. Porque, por ejemplo, lo típico de estar aquí y yo uso mucho lo de Option Command hacia abajo para ir duplicando cada una de las líneas. Si tienes varias seleccionadas de la para abajo, pues se duplican todas estas. Entonces, depende de todas estas manías que tengas o todas estas formas de trabajar que tengas, estas cosas te van a molestar más o menos. Pero sí que es cierto que esto, en principio, tampoco aporta gran cosa más allá de que tú lo veas como más ordenado, pero son variables que sí que a lo mejor las utilizas de forma puntual para un código así concreto, pero que luego el día de mañana lo normal es tenerlo en un CSV o en un Excel adicional o en un JSON o lo que sea. Entonces esto, si lo podemos evitar, mi opinión personal, que esto ya digo es bastante subjetivo, lo evitaría. Luego, otra cuestión que también sí que sí clama mucho al cielo y es que da igual lo que le pidas y el código que sea y para lo que sea, que va a recurrir a hacer un montón de funciones. Las funciones vienen muy bien como un recurso para ejecutar varias cosas sin tener que duplicar el código. Es decir, si tú quieres ejecutar, por ejemplo, yo quiero saber, en este caso concreto, pues bueno, tenemos datos de un coche y yo quiero aplicar una función que me importe los datos del coche y me saque unas gráficas de cómo va a funcionar y las prestaciones que tiene y no sé qué.
Pues está muy bien tener una función para que tú solo metas los datos del coche y te lo exporte. Eso, perfecto. El problema es que tienden a abusar de estas funciones. Y a veces te crea una única función para una única variable que le vamos a meter y ya está. Entonces, tened cuidado con esto, porque a veces nos puede interesar tener funciones, por supuesto, de forma auxiliar, incluso te la sacas a un código diferente y luego la importas en este para tener todas las funciones aparte, tenerlo más ordenado, como tú quieras. Pero en general tiende a abusar de las funciones. Entonces, como pequeña instrucción de utiliza funciones solo si realmente le vamos a sacar partido, está bien. Porque si vais a hacer un pequeño código que es solo para comprobar alguna cosa rápida y tal, no es que sea un super código que genere informes y tal, meter tantas funciones tampoco es necesario, porque de hecho te va a quitar tiempo, porque si quieres hacer alguna modificación y demás es mucho más fácil modificar algo aquí directamente que si no tienes la función que sea, has generado una función que es un function de la X y aquí tienes un montón de variables y luego tienes que utilizar la función la X para comprobarlo, tendrías que decirle que tu dataset que sea es igual a X y luego ir línea por línea aquí dentro comprobándolo. Cuando realmente si no tuvieses una función sería mucho más sencillo ir ejecutando el código y comprobando lo que falla, lo que no falla, si quieres hacer pequeñas pruebas. Por eso, si es un código súper grande y tal, suele interesar tener tantas funciones, pero si es algo sencillito y demás, os recomiendo por practicidad no abusar tanto de las funciones, aunque la propia inteligencia artificial tienda a hacerlo. Más cosas. El tema del abuso de librerías, que esto viene muy de la mano. Cuando le decimos que haga un código que nos ayude a explorar este dataset para ver lo que sea a nivel de estadística o lo que sea que vais a utilizar con R, lo digo así porque es para lo que normalmente se utiliza R, para análisis de datos y estadística y tal. Lo más normal es que empiece a cargarte librerías. Y te empieza a cargar algunas librerías, como puede ser, por ejemplo, el tidyverse famoso, o el tidyr, o incluso el de Plir. No utilicéis esto. Si es necesario porque incluye una función concreta de tal, utilizad. O sea, no es que esté prohibido. Pero en otros vídeos yo ya os comentaba que no abuséis de las librerías. Porque si tú estás programando en tu casa y tal, a lo mejor te da igual. Pero si el día de mañana estás trabajando en una empresa grande, en un equipo grande, que tienes que trabajar con datasets más grandes y demás, meter tantas librerías y cargar tantas librerías es un desastre. Y además, cuando trabajamos con proyectos súper grandes, no con un CSV que te ocupa 10 megas, sino con CSV que ocupan gigas y gigas, lo normal no es que trabajes en tu ordenador en local, sino en un servidor. Y en ese servidor está instalado R, por supuesto, pero no tiene por qué estar instaladas todas las librerías que a ti te dé la gana, sobre todo las que no son útiles como pueden ser estas de aquí. Y de hecho hay otra a la que le tengo especial manía, os lo reconozco, que es el Magritte, que de hecho, mira, no lo tengo ni instalado. Y esta librería lo que hace es que si tú tienes una función de lo que sea, por ejemplo, tenemos aquí nuestra función X. Yo digo, pues la Y va a ser esto. En vez de ir trabajando de esta manera, el Magritte lo que hace es utilizar esta nomenclatura. Si vuestra inteligencia artificial os empieza a generar todas las variables con esto, decidle que deje de utilizar eso. Si ya vais prevenidos con este vídeo, pues directamente le decís, oye, no utilices el Magritte ni esta nomenclatura y demás. De hecho, la gente se acostumbró mucho a utilizar esto. Yo nunca he entendido por qué, porque yo lo veo mejor de esta variable, la meto en esta función y me devuelve otra. Incluso luego puedes meter, decir, la X que sea la misma X, pero pasada por esta función y ya está. Pues la gente se acostumbró a esta nomenclatura. Es decir, y esto se lo vas a pasar a la función no sé qué. Y de hecho R ahora te permite incluso esta nomenclatura, que es exactamente lo mismo, pero ya con R base. Mejor porque no cargas una librería nada más que para esto que no tiene ni pies ni cabeza. Pero yo, personalmente, si os puedo recomendar que trabajéis de alguna forma, lo del Magritte, olvidadlo. Esto tiene un pase, pero para mí esto sigue siendo como lo original de R y creo que es lo más interesante. No es que esté una cosa mal y la otra bien y ahora no te va a funcionar y tal, pero sí que son pequeños detallitos que pueden hacer que vuestro código se vea mucho más elegante. De todas formas, en De 0 a R tenemos un montón de cursos de R de un montón de sectores diferentes. O sea, tenemos cursos de biología, cursos de cosas de automovilismo, automoción, tenemos incluso un curso de analizar los datos del Instituto Nacional de Estadística de aquí en España. O sea, que tenemos cursos absolutamente todos de diferentes sectores, pero además también algunos base. Por ejemplo, hemos hecho un curso de gráficos con ggplot, otro de gráficos interactivos con Plotly, otro de Shiny para hacer aplicaciones completas interactivas, luego de generar informes. O sea, que tenéis cursos absolutamente todo para aprender de R. Que sí, que hoy en día no tiene sentido programar sin IA, pero tampoco tiene sentido intentar hacer códigos que realmente funcionen y que sean interesantes si no tenéis ni idea de programar. Entonces,
¿Se sigue teniendo que aprender a programar? Por supuesto que sí, lo que pasa es que de otra manera. Entonces, tenemos que tener esas bases para saber cómo funciona pues cada librería y cada historia, para saber cómo pedirle las cosas y en el caso de que tengamos que modificarlo, que no le tengamos que pedir que haga cada mínima cosa. Porque muchas veces vamos a tardar más en pedirle que haga algo y explicarle cómo lo queremos hacer que hacerlo nosotros mismos. No me refiero a hacer un código tú solo de 1000 líneas, pero sí que a lo mejor una función no está optimizada de una manera y tú directamente te puedes meter en el código, cambiarla y ya está. Y eso es infinitamente más interesante. Entonces, ¿se puede programar sin saber programar utilizando la IA? Sí, pero o sea, no es que yo no os lo recomiende, sino que no es recomendable en absoluto y los códigos van a ser una castaña. Así que espero que os haya servido el vídeo, que lo pongáis en práctica, por supuesto, y nos vemos muy pronto.